Buenas noches, hermanos, dándole nuevamente gracias a Dios porque estamos un día más y una noche más en su presencia. Rogamos, Padre Santo, la presencia del Espíritu Santo para que sea guiándonos, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y umbrera a nuestros caminos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre. Vamos a hablar, hermanos, de un tema muy interesante que son las pruebas. Quiero también dejar de una vez en claro que las pruebas son totalmente diferentes a las tentaciones. Una tentación no tiene nada que ver con las pruebas. Entonces, primero vamos a ver las pruebas y si es la voluntad de Dios, entonces vemos lo que son las tentaciones para que de eso nos libre el Señor. La prueba que el Señor, que habla la palabra de Dios son pruebas que vamos a pasar todos los cristianos con el propósito de purificar nuestra fe y incrementar nuestra vida espiritual delante de Dios. Dice la palabra de Dios en Marcos 4:14. Hablando el Señor, hablando sobre el sembrador. Dice que el sembrador es el que siembra la palabra de Dios, o sea, la persona que está predicando. Si esta persona le quita o le aumenta al evangelio, igualmente así va a ser el juicio, porque a nosotros no es permitido ni poner nuestra propia opinión, ni quitarle, ni aumentarle, ni consultar a nadie, solamente basados directamente de la palabra de Dios. Dice en Marcos 18, estos son los que fueron sembrados entre los pinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las pruebas, los placeres de la vida y no llevan fruto. Esto quiere decir que mientras hay algunas personas que de pronto por estar pendientes de que voy a vestir, tengo que trabajar, tengo que multiplicar mi plata, no puedo dormir porque me faltaron de los 50 millones 1.000 pesos, de muchas gentes, hablando en otras palabras, los afanes de la vida y las cosas de Dios las dejan a un lado. Prefieren poner la mirada en las riquezas, en el trabajo, en cualquier otra cosa, menos confiar en Dios. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 12:1. Hermanos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Aquí nos están advirtiendo sobre las pruebas y que no nos sorprendamos. Entonces vamos a medida que vamos desenglosando la palabra de Dios, la misma palabra nos está dando la salida ante las pruebas. Muchas veces la pregunta es, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué, Dios mío, si yo oro, yo diezmo, yo ayuno, guardo vigilia, voy cada 8 días a congregarme, ¿por qué me está pasando aquí a mí? La respuesta la tenemos en Jeremías 17:9. Dice el Señor, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Para eso el Señor nos prueba nuestros corazones. Porque el Señor no es como muchos de nosotros que ante una lagrimita, ante una promesa, yo le prometo que voy a cambiar, pero nosotros vemos que esa persona a los 15 días o al mes está peor que antes. Entonces esos cambios, esos arrepentimientos son falsos. Por eso el Señor dice que Él es el único que prueba la mente y el corazón. Él es el único que lo conoce.
Entonces, Él nos prueba para ver de qué calibre nosotros estamos hechos. No solamente como dice la palabra de Dios, todo el que me diga Señor, Señor, sino todo el que hace la voluntad de mi Padre, dice la palabra del Señor, según su camino. En Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y que medita en su ley de día y de noche. Si nosotros somos y nos estamos estamos como comparando con esta clase de persona que dice Salmo 1, dice la palabra del Señor, será como árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Los frutos del Espíritu Santo está en Gálatas 5:22, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Si nosotros tenemos todas esas clases, todas esas características, entonces seremos como árboles plantados junto a ríos de agua viva y nuestro fruto no cae. ¿Cuál es nuestro fruto? Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu Santo. Dice en Santiago 2:26, porque el cuerpo sin el Espíritu está muerto, así también la fe sin las obras es muerta. Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la fe, que es la obra del amor. Entonces nosotros tenemos que tener fe acompañada con los frutos del Espíritu Santo. La fe sin obras es muerta. ¿Cuál es la obra de la fe? El fruto del Espíritu Santo, que está en Gálatas 5:22. Primera de Corintios 13:13 dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de todos estos es el amor. Es necesario pasar diferentes pruebas. ¿Por qué? La respuesta la tenemos en Primera de Pedro 1:6. Dice, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, es necesario que seáis afligidos en diferentes pruebas, para que, sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. El oro lo prueban a altos grados de calor para purificarlo y sacarle todas las impurezas que el oro tiene. La fe, el apóstol aquí la compara con el oro, pero dice una cosa, es más preciosa que el oro, porque el oro es perecedero, el oro tiene fin, el oro termina, es hermoso y es valioso, pero termina. La fe de nosotros es mucho más preciosa que el oro. A esto se refiere el Señor, mucho más preciosa. Y la fe de nosotros es eterna, para servirle toda la vida a nuestro Señor Jesucristo. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. En otras palabras, el Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, dueño absoluto y creador absoluto de todas las cosas, se hizo pobre,
se hizo humilde, bajó a morar entre nosotros, a demostrarnos en su humanidad, porque Él se hizo carne, que en esta tierra, igual que Él, nosotros íbamos a tener muchas aflicciones, pero Él venció el mundo. Nosotros también, los que seguimos sus pisadas, vencemos el mundo, porque como está escrito, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En 2 de Timoteo 3:11 dice el apóstol Pablo, constatando que él tuvo persecuciones, padecimientos, como los que le sobrevinieron, hablando él, en Iconio, en Listra, y en todos él padeció también. No hubo excepción de personas para el Señor, para padecer por amor a Cristo, por llevar las buenas nuevas a toda criatura. Todos padecieron, el Señor Jesucristo igualmente padeció. Hablando el apóstol Pablo y dando este testimonio en 2 de Timoteo 3:11, que ellos también sufrieron cárceles, azotes, persecuciones, y le vinieron muchas cosas a él. Sigue hablando el apóstol diciendo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Igualmente a nosotros también. Igualmente, si nosotros vamos a seguir a Cristo, vamos a padecer persecuciones. Vamos a tener que sufrir también las mismas aflicciones de ellos. Muchas veces ellos, a cuánta gente, y el mismo Señor Jesucristo, a cuánta gente nos sanó. Y estas personas, en vez de darle las gracias, lo que hicieron fue señalarlo para que lo crucificaran. Entonces, gente desagradecida es la que vamos a tener en esta tierra. Pero nosotros, gracias a Dios, tenemos las promesas de nuestro Señor Jesucristo, pero en el cielo. Primera de Pedro 4:13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Fíjense, hermanos, que aquí el Espíritu Santo nos está diciendo que de esa misma manera nosotros también vamos a padecer los mismos padecimientos que Cristo padeció, pero una condición, y ojo, no muerte de cruz, como Cristo la padeció. En primera de Pedro 2:20 dice, pues, hablando, haciéndonos una pregunta el Espíritu Santo, ¿qué gloria si pecando somos abofeteados y lo soportamos? Mas si haciendo lo bueno y sufrir y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos este ejemplo para que siguiéramos nuestras pisadas. En otras palabras, si muchas veces nos van a ser desagradecidos, bofetadas espirituales, y vamos a resultar debiéndole a las personas que hemos ayudado. Y muchas veces, si nosotros haciendo el mal, a veces también nos insultaban. Entonces, ahora mucho más, nosotros predicando el Evangelio, ¿cómo tenemos que soportar todas esas aflicciones? Tenemos que soportar que nos traten mal, que nos insulten, porque como dice la palabra de Dios, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces nosotros no debemos de vengarnos nosotros mismos, sino encomendarle la causa a Dios. Primera de Pedro 4:14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
Ciertamente por la parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, lo que les estaba comentando hace unos minutos, si a nosotros por causa del evangelio, por causa de hacerle bien al prójimo, de servirle con amor al prójimo, nos van a blasfemar y nos van a insultar, por parte de nosotros personalmente, como estamos sirviendo con ese amor al Señor Jesucristo, el nombre de Dios es glorificado por parte de nosotros. De ellos el Señor se hará cargo. Dice en primera de Pedro 3:16, teniendo una buena conciencia para que los que murmure de vosotros como malhechores sean avergonzados, los que os calumnian por vuestra buena conducta en Cristo, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ahí el Señor está respaldando su palabra. Preferiblemente que nos azoten todo lo que quiera mientras nosotros estemos sirviéndole al prójimo en el Evangelio, con el amor, con el temor y con la reverencia del Señor Jesucristo. Es preferible porque ya es gran ganancia para nosotros. Para eso sí se necesita paciencia. Primera de Pedro 4:15 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por intrometerse en lo ajeno. ¿Por qué? Proverbios 34:16 dice, porque la ira de Jehová contra los que hacen mal, porque la ira de Jehová está sobre los que hacen mal, para cortarlos de la tierra la memoria de ellos. Entonces nosotros hay que forjarnos como cristianos, no que parezcamos como malhechores, como intrometernos en lo ajeno, sino simplemente sirviendo al prójimo sin pedir nada a cambio, una ayuda y un amor incondicional. Es lo que quiere el Señor de nosotros. Dice en primera de Pedro 4:16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique por ello a Dios. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme su propósito son llamados. O sea, que cuando a nosotros nos están pasando por diversas pruebas, estas pruebas nos van a ayudar es a bien, es para bien. El Señor tiene cuidado de nosotros porque Él nos ama. Primera de Pedro 4:17, porque porque es mejor que el juicio de Dios comience primero por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Esto quiere decir que el juicio de Dios, cuando estamos pasando en diversas pruebas, está comenzando por nosotros los que estamos predicando el Evangelio, por aquellas personas, por todos ustedes, hermanos, que oran fervientemente, aman al Señor Jesucristo, le obedecen al Señor Jesucristo. Entonces, el Señor, ¿qué hace? Permite las pruebas para que esa prueba sea purificada nuestra fe y nuestro amor. Y así como dice el Señor, presentarnos delante de Él una iglesia sin mancha y sin arruga. En Job tenemos un ejemplo. Job 5:19. Dice Job, en 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Porque el Señor en medio de las tribulaciones está con nosotros. Santiago 5:11 dice, he aquí,
Tenemos como bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin, que el Señor es muy misericordioso y compasivo? En Job 1 dice, hubo un hombre en la tierra, un varón llamado Job. Y este varón era un hombre perfecto, recto y temeroso delante de Dios y apartado del mal. Mire las características que tenía Job. En Job 1:21 dice, cuando Job vino la prueba, el diablo vino y le arrasó con todo. Job era un hombre rico, le quemó todo, le mató los siervos, le mató los hijos, excepto la mujer, le cayó una lepra, quedó en la inmunda Job. Job, en medio de eso, en Job 1:21 dice, y dijo Job, y desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová Dios, Jehová me quitó. Sea el nombre de Jehová bendito en todo. Y con todo esto, Job no pecó ni atribuyó este despropósito a Jehová. En esta prueba, Job lo que hizo fue alabar a Dios, reconocer a Dios que Dios le había dado, igualmente Dios le había quitado. Alabó a Jehová. Él no atribuyó ningún despropósito. Él sabía que ahí había un propósito del Señor. En Job 4:42-10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que había sido, y lo bendijo Jehová. Y el postrer estado de Job, vino a ser más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas, 1,000 y bueyes y muchas cosas. Dios permite estas pruebas para presentarnos lo que había dicho antes, hermanos, una iglesia sin mancha y sin arruga. Todas estas pruebas Dios nos las permite es para purificarnos en nuestra fe y en nuestro amor, en nuestra entrega y en nuestro servicio hacia las cosas de Dios. En Santiago 2:5 dice, hermanos, oíd que no has elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Y también no ha oído en la promesa que Él nos tiene para aquellos que le aman y le obedecen. En otras palabras, hermanos, este versículo de Job lo descontextualizan. Ponen el ejemplo de Job, que Job quedó en la calle, entonces por tanto, hermana, quédese en la calle porque Dios quitó y Dios dio. Dios se refiere terrenalmente. En el Antiguo Testamento le repuso a Job todo lo que Satanás le había quitado, se lo multiplicó doblemente. Actualmente a nosotros nos multiplica doblemente, pero no acá en la tierra. La respuesta y la promesa la tenemos en Apocalipsis 1:2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, en Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando hayáis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, las pruebas en nosotros nos va a producir la paciencia. Este es el ejemplo que el Señor nos pone con el ejemplo de Job. Es la paciencia. No que nos van a quitar todo y vamos a quedar en la calle y entonces Dios va a enviar por arte de magia una persona con millones de millones para que nosotros nos enriquezcamos acá en la tierra.
Por eso el Señor aquí en Santiago 4:5 dice, Él nos ha escogido a los pobres de este mundo, pero para que seamos ricos en fe. Que Él permite las tribulaciones o las pruebas en nuestras vidas, porque estas pruebas en nosotros nos produce paciencia. Ahora la promesa del Señor está en Apocalipsis 3:10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de sobrevenir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome su corona. El que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de la nueva Jerusalén de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Y le daré mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. En otras palabras, esa es la promesa del Señor. El Señor dice que Él nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El mundo va a ser probado con fuego. Y Él, si nosotros obedecemos, nos va a guardar. Es esa promesa. La segunda promesa, nos hará columnas del templo, pero no el templo hecho de manos de hombre acá en la tierra, sino de la nueva Jerusalén que va a descender del cielo a la tierra. Es una promesa muy hermosa. En otras palabras, vamos a tener vida eterna junto con nuestro Señor Jesucristo y con los que sean hacedores de la palabra de Dios, no tan solo oidores, con aquellos que se deleitan en la ley de Jehová de día y de noche, con aquellas personas que hacen la voluntad de Dios que está escrita en la palabra de Dios. Hermanos, todos nosotros tenemos la llave del reino de los cielos y esa llave es la Biblia. Esa llave es la que nos guía, es la que nos va a llevar a la vida eterna. Recuerden que el Señor en su palabra nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso lo tenemos cada uno en nuestras manos, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Y si nosotros obedecemos, vamos a hacer esas columnas y vamos a reinar por siempre con nuestro Señor Jesucristo. Pero sobre todo hay que tener amor, hay que tener mucha paciencia en las pruebas. Que estas pruebas, pensemos cuando estemos pasando por estas pruebas, pensemos que el Señor es necesario que empiece por nosotros para purificar esa fe, para presentarnos delante de Él esa iglesia sin mancha y sin arruga. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Dios mío y Padre de mi Señor Jesucristo, te damos la gloria y te damos la honra. Digno de alabanza eres, Señor. Santo, santo, santo. Venimos delante de ti, Padre, pidiéndote perdón por cada uno de nuestros pecados, porque reconocemos que de una o de otra forma te fallamos, Padre. Te pedimos, Padre, perdónanos, Señor. Nuevamente, Padre, te damos gracias por esta hermosa y preciosa palabra, sabiendo, Padre, que tú nos pruebas la fe, porque como dice tu palabra, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, Señor, porque también lo dice la palabra tuya, Señor, porque los demonios también tiemblan y también creen, Señor. Es necesario, Padre, que pasemos diversas pruebas
para que tú nos pruebes este corazón y para que haga más preciosa esa fe, Señor, que es más preciosa que el oro, porque al fin y al cabo el oro es perecedero, el oro tiene fin, nuestra fe no, tu palabra tampoco, Padre. Gracias, Padre, porque ya teniendo en claro, Señor, que somos pasados por diferentes tribulaciones, es necesario, Señor, y lo único que podemos hacer es encomendar nuestras causas a ti, Padre, porque tú nos das ese alivio y ese aliento, Señor. Yo he vencido al mundo, Señor, y así como tú has vencido el mundo, nosotros también vamos a vencer todas estas pruebas por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos fortalece. Padre, gracias por esa promesa de Apocalipsis, Señor, porque si tenemos esa prueba de guardar tu palabra, predicar tu palabra, servirle al prójimo, Señor, incondicionalmente, sin pedir nada a cambio, que por muchas ocasiones vamos a ser blasfemados por parte de ellos, pero por parte de nosotros tu nombre es glorificado. Gracias, Padre, por enseñarnos tu palabra y por enseñarnos a toda verdad, Espíritu Santo. Padre, te encomiendo a cada uno de mis hermanos de este grupo, Señor. Y te imploro, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sea el Espíritu sobre cada uno de nosotros, guiándonos, Señor. Te pedimos igualmente, Padre, sabiduría, porque tu palabra lo dice, que el que esté falto de sabiduría, que la pida, que tú la das abundantemente y sin reproche, Padre. Te pedimos sabiduría y discernimiento, Padre, para entender tu palabra, Señor. Padre, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos de este grupo, que pongan cada uno de ellos el querer como el hacer, que aquellos que están sin empleo, Padre, que sea tu Espíritu Santo poniendo gracia sobre cada uno de ellos y abriendo puertas, Señor, para que ellos puedan tener ese empleo y el pan no falte en cada una de nuestras casas. Igualmente, Padre, pongo en tus santas manos a cada uno de nuestros hijos, Señor. Te pido que los bendiga, Padre, porque como dice tu palabra, si nosotros somos santos, nuestros hijos también son santos, porque tu palabra dice, sed santo, porque yo soy santo. Gracias, Padre, y encomiendo las almas y las causas de cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Paz y gracia, bendiciones, buenas noches.